Buenos días, hermanos, bendecido día para ti y para tu familia. Que el Señor repose en sus hogares, abriéndoles entendimiento y conocimiento y revelación de su palabra para ponerla por obra. Hoy vamos a ver un tema que se llama la salvación. Vamos a entender de qué se trata la salvación que Jesús vino a hacer a nuestras vidas. Hemos visto en el tema anterior el perdón y como resultado de Dios nos da la salvación. Este es por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Qué es la salvación? La liberación del pecado y sus consecuencias. En Juan 3, 15 al 16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces podemos ver que la salvación es para aquel que cree en Jesucristo, para que tenga la vida eterna y no se pierda. Entonces todas las maldiciones de nosotros cayeron sobre Jesús para nosotros poder ser salvos, porque Dios nos ama. Entonces, tanto nos amó Dios que Jesús fue el instrumento de redención y de rescate al mundo entero. No nada más a mí, a tu familia, sino al mundo entero. Para que pudiéramos ser salvos, Dios tuvo que proveer la forma para que lo fuéramos. Y eso es lo que hizo por medio de su Hijo, Jesús. Se necesita entender que la salvación cambia la vida. Esa esperanza viva es el resultado de haber experimentado la salvación. Entonces debes de recordar cómo Jesucristo fue crucificado en la cruz, fue golpeado, vituperado. Era una masa viviente cuando iba a la cruz. Dicen en el pueblo judío, tienen un conocimiento que los soldados romanos eran expertos en matar con sadismo, con toda la hazaña del mundo. Dice que los soldados tenían unas tinajas de vinagre, pero esas tinajas de vinagre tenían esponjas. No sé si recuerdas que dicen que se le acercó una esponja a Jesús en su boca para que la bebiera. Pero esa esponja de vinagre que le dieron, los soldados la utilizaban para hacer sus necesidades, o sea, sus heces fecales. Se oye muy feo. Pero realmente ese vinagre con esas fecales se lo dieron a Jesucristo para que lo tomase. Es una forma sádica del pueblo romano, el cual mató a Jesucristo. Entonces podemos ver cuánto padeció Jesucristo por ti, por mí, por el mundo entero, para la salvación. Al momento de beber esa vinagre con esas fecales, imagínate tú bebiendo eso, qué asco, te vomitarías, sería de lo peor para nuestras vidas. Y ese precio pagó Jesucristo por ti, por mí, para salvarnos. Dios desea que toda la humanidad sea salva, ¿sí? Dios desea que de todo su corazón que seamos salvos todos. En Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. O sea, acuérdate que el arrepentimiento es dejar de hacer todo lo malo para ser salvos. Entonces dice que el Señor no tarda en cumplir sus promesas. A veces nosotros tenemos por tardanza las promesas. En la Biblia existen más de 3,000 promesas y las vemos como que no llegan pronto. Nos desesperamos, nos desanimamos, nos desalentamos y casi nos queremos regresar al mundo. Pero dice aquí que Dios no tarda en cumplir sus promesas. Si Dios promete, lo hará. Él no es hijo de hombre para mentir y para arrepentirse. Todo lo que Él promete lo cumple. En 1 Timoteo 2, del 3 al 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que lleguemos a ser salvos, que todos sean salvos y que tengamos un pleno conocimiento de la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad?
Dice, tu palabra es la verdad, o sea, la Biblia es la verdad. Entonces, ese es el anhelo y el deseo de Dios. Pablo dejó esta carta en Éfeso, a la congregación de Éfeso. Se la dejó a Timoteo, que estuviera al frente de esta iglesia. ¿Para qué? Para que Timoteo alumbrara en ese lugar, para que amara a su prójimo. Entonces, si tú amas a tu prójimo, vas a querer que sea salvo y que no se pierda. Si tú mismo te amas, vas a querer ser salvo y no te vas a perder. Solo en Jesucristo alcanzamos salvación. Sí, solamente Jesús, que fue el único que dio su vida por la humanidad. Nadie más ha entregado su vida más que Jesucristo. Nadie pasó estos vituperios, solo Jesucristo. En Hechos 4:12 dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Aquí está hablando muy específicamente que en ninguno hay otra salvación, en nadie más, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre que le hayan dado esa potestad y esa autoridad como a Jesucristo para hacernos salvos. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Vuelvo a repetir, Primera de Timoteo 2:5, porque no hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, hombre. Mira, hermano, tú no te quieras pasar de listo, o que sabes más, o que entiendes más, de que hay más mediadores. Aquí es muy claro en Primera de Timoteo que dice, solamente Dios puso un solo mediador. Solamente hay una sola puerta para llegar a Dios, que es a través de Jesucristo. En el versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea que el único mediador, que es Jesucristo, Él se dio a sí mismo. O sea, nadie le exigió, nadie le dijo cómo lo hiciera. Él mismo se ofreció por nosotros, por ti, por mí, para darnos salvación. Y ahí está el testimonio de su crucifixión, de que cómo lo crucificaron. Hay personas que dicen que todas las religiones y creencias llegan a Dios y que podemos ser salvos siguiéndoles. Pero Dios dice que podemos ser salvos solamente en el nombre de su Hijo Jesucristo. En nadie más está la salvación. Entonces aquí podemos ver que hay un solo Dios y hay un solo mediador. No busquemos más mediadores. Ningún ser humano es mediador más que Jesucristo. ¿Cómo adquirimos la salvación? Creyendo en el Señor Jesucristo y confesando con la boca la salvación. Es decir, es creyendo, pero primero crees y luego te arrepientes, pides perdón y viene la salvación a tu vida. En Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. O sea, primero tienes que creer, que existió un Dios, tienes que creer que el Padre envió a su Hijo para morir por ti, para salvarte. Y tienes que arrepentirte y pedir perdón y cambiar tu manera de ser, tu manera de vivir, tu carácter, tus ideas, tus cuadraturas. Tienes que dar apertura al Espíritu Santo que esté moldeando tu vida, tu corazón. Si queremos la salvación, debemos creer con el corazón que Jesucristo murió por nuestros pecados y debemos tener un arrepentimiento genuino. Pidiéndole perdón a Dios, hay que confesar con nuestra boca que somos pecadores y que Él nos salvó. Uno de los trucos de Satanás es hacer que los creyentes duden de su salvación y no debemos de caer en su trampa, porque el Satanás, acuérdate que es un acusador. Él te puede acusar, ay, no es cierto, no eres salvo, no fuiste redimido. Pero tú tienes que creer que Jesús hizo el sacrificio por ti.
¿Cómo debemos ocuparnos de nuestra salvación? Porque hay que ocuparnos de nuestra salvación. Hay que estar al pendiente de que continuemos en esa salvación. Debemos de ocuparnos de la salvación con temor y temblor. Temor y temblor al Señor. En Filipenses 2:12 dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Pablo pide a la iglesia de Filipenses, cuando estaba con ellos, les decía, cuando esté con ustedes y cuando no esté con ustedes deben obedecer, pero sobre todo deben de cuidar la salvación, porque la salvación se puede perder. Si tú estás en desobediencia, puedes perderla. Y debes de tener temor y temblor delante del Señor. Así que debemos de estar al pendiente de cuidar nuestra salvación. ¿Cómo la debemos de cuidar nuestra salvación? Pues obedeciendo la palabra, instruyéndonos día con día, orando al Señor, guardándonos en santidad. Santidad es una persona que está apartada para Dios. Esa es una santidad. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. O sea que debemos cuidarla. No debemos de descuidarnos, porque dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si descuidamos tan grande salvación, podemos caer en las garras del adversario. Debemos de ser diligentes en atender a la palabra de Dios para no deslizarnos, para no caer en tentación, para no volver a caer en pecado. Por eso si tú te la pasas diario estudiando la palabra, orando con Dios, en ayuno y en todo tiempo alabando al Señor, no te vas a deslizar. Pero si te la pasas mayormente en las cosas del mundo que en Dios, entonces fácilmente te va a atrapar el mundo, te va a atrapar Satanás y te va a atrapar tu propia carne. ¿Cómo debemos luchar por nuestra salvación? Luchando día a día hasta el final. En Mateo 24:13 dice, pero el que persevere hasta el fin, este será el salvo. O sea que el que esté continuando, perseverando en la oración, perseverando hasta el fin, porque sabemos que va a haber un fin. Entonces perseveremos en quitarnos de las cosas del mundo, perseveremos en quitarnos de las cosas que no agradan a Dios, perseveramos día con día. Así como tenemos una terquedad que no es agradable para Dios, nosotros debemos de tener una terquedad santa, o sea, que estemos en todo tiempo guardados bajo la protección divina y obedeciendo la palabra. ¿Es imposible ser salvo? No, para Dios no hay imposibles. En Mateo 19, 25 y 26, al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Qué significa? Es un acto de Dios salvar, y Él ha decidido salvarte a ti, salvarme a mí, salvar a tu familia, salvar a la humanidad. Mi pregunta sería, ¿tú deseas ser salvo? ¿Tú deseas obedecer la palabra? ¿Tú deseas que tu familia no se pierda? Obedece la palabra. No pierdas la salvación por cualquier deleite carnal que hay en tu vida. Desecha todo lo carnal. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, no hay imposibles para ser salvos. Si confiamos en la fuerza del hombre, todo será imposible. Es necesario tener a Jesús en nuestro corazón para lograr la salvación. Es decir, si lo haces en tus fuerzas, nunca vas a llegar a nada. Siempre va a ser en las fuerzas de Jesús. Pídele ayuda, pídele en oración, pídele que te ayude, que te rescate, que te renueve, que te quite todas esas cosas que no son gratas para Él. Jesucristo vino a juzgar al mundo o a salvarlo.
Jesús vino a salvarlo. A Él le importa mucho la salvación de todo el mundo. En Juan 12:47 dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero también dice que la palabra te juzgará, porque la palabra es Jesucristo, porque dice que en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne y Él era la palabra. Entonces lo que te va a juzgar es la misma palabra, la misma escritura que tú ya conoces, que tú ya sabes, ella misma te va a juzgar. Jesucristo no lo va a hacer. Te va a juzgar el que has oído la palabra, si la has obedecido o no la has obedecido. En Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces a eso vino Jesucristo, a eso lo envió su Padre, a salvarnos a través de Jesucristo. Dios no está en su trono juzgando personas. Él tomó forma de hombre, nos dio su palabra y murió por amor a nosotros para salvarnos. ¿Cómo puede ser salva nuestra familia? Creyendo nosotros en el Señor Jesús. En Hechos 16:30-31 dice, y después de sacarlo dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Fíjate qué bello momento, qué hermosa promesa, que con una persona que crea dice que su casa será salvo. Es una promesa de Dios salvar a toda la familia. Pero tu deber es compartir la palabra a tu familia y dar testimonio de obediencia a Dios, para que tu familia crean que Dios existe, crean que Jesús vino a salvarlos también. Porque si tú no llevas una vida de buen testimonio, de que conoces a Dios, entonces ¿a qué Dios estás sirviendo? Porque Dios es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y se le obedece al Rey. Si tú estuvieras frente a un rey, ¿qué harías? No te comportarías como te comportas. Entonces, delante de este rey que todo lo ve, que todo lo sabe, el Dios creador del universo, el Dios creador de este mundo, nos ve las 24 horas del día. Entonces tenemos que dar testimonio de que de veras le conocemos, como cambiando nuestra vida y nuestra manera de ser. Debemos permanecer en la salvación que el Señor Jesucristo nos dio. Y nuestro testimonio traerá a nuestra familia a la salvación eterna. Entonces, si no quieres que tu familia se pierda, pues tienes que dar testimonio. ¿Podemos ser salvos por nuestras obras? No. La salvación la adquirimos entregándole nuestra vida a Jesús. En Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice que por gracia. ¿Qué significa la gracia? La gracia significa que Dios no me dio el castigo que yo merecía. Eso es la gracia que tú tienes en tu vida, que Dios no te ha castigado de la manera que merecías, sino que todo se lo entregó a su Hijo Jesucristo a que Él lo pagara. Dice que hemos sido salvos por medio de la fe. La fe traducida del hebreo significa obediencia a la palabra. No nada más es creer, no. Traducido correctamente es la obediencia a la palabra. Dice, las obras serían yo ayudo a la gente, doy dinero a los pobres, doy acá, doy allá, hago esto, hago aquello y con eso me gano a Dios. No, porque la salvación es gratis, no es por obras. Lo que tú haces bueno de dar a los pobres, de ayudar a la gente, eso es porque tú amas a Dios. Si es que aún lo amas, porque a veces la gente nada más quiere comprar con eso a otra gente, chantajearla, manipularla. Y eso es demoníaco, eso no agrada al Señor. En Tito 3:5 dice,
Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. O sea, que la misericordia de Dios ha estado con nosotros, que nos lavó. ¿Cómo nos lavó? Por la sangre de su Hijo Jesucristo. Nos regeneró, habla de un nuevo nacimiento en tu interior a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te hace una nueva criatura. Dios te da una vida nueva, te hace libre de todo pecado, te hace esa nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, ahora son las cosas hechas nuevas en ti. Eso es lo que es la misericordia de Dios. Que te dejes lavar tu pensamiento, tu corazón, de todo cochambre, de toda inmundicia, para que seas esa nueva criatura. Para que todo lo viejo que hacías ya pasó. O sea, Dios dice que todos nuestros pecados los tira a la mar para nunca volver a recordarlos. Imagínate si fuera por obras, todo malhechor con dinero pagaría todas sus maldades y continuaría haciéndolas. Dios no necesita nuestro dinero o nuestras bonitas obras. Dios quiere que la humanidad llegue al arrepentimiento genuino, que le pida perdón a Dios por sus pecados y así alcance tan grande salvación. ¿Qué somos para Dios cuando somos salvos? Somos un fragante aroma de Cristo. En 2 Corintios 2, del 15 al 16 dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte, para muerte, y para otros, olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? O sea, ¿quién es suficientemente? ¿Por qué dice que uno es como olor fragante? Porque la palabra agrada al salvo, mas al necio no le agrada y va para muerte. Si viene una persona a los pies de Cristo y se arrepiente y acepta la salvación de Dios, se convierte en fragante aroma de Cristo. Pero si esa persona no se arrepiente y no es salva, su olor es muerte. ¿Podemos jugar con la salvación? Te aconsejo que no lo hagas. Dios es un Dios de misericordia, pero también un Dios de juicio. Dios no puede ser burlado. Primera de Pedro 4:18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? O sea, aquí está algo difícil porque dice, y si el justo con dificultad se salva, imagínate el pecador y el impío, ¿a dónde van a ir a dar? En Proverbios 11:31 dice, ciertamente el justo será recompensado. O sea, va a haber recompensa para el justo en la tierra. Dice que esta recompensa es en la tierra. Cuanto más el impío y el pecador. O sea, si el justo es recompensado en la tierra con cosas buenas de parte de Dios, cosas espirituales buenas en tu vida, imagínate el impío y el pecador, todas las cosas malas que van a recibir por llevar esa vida de desagradecimiento con Jesucristo. No es aceptable que se juegue con un regalo tan hermoso que es la salvación. Dios quiere que la compartamos con otros para que ellos puedan experimentar lo mismo que nosotros y también para que puedan disfrutar de la vida eterna con Él. Y eso que se experimenta en lo personal, uno tiene paz en su corazón, tus problemas los dejas, todas esas cargas los dejas en Jesús y Jesús te ayuda, sientes el amor de Dios en tu corazón, se va toda carga, se va toda ansiedad. Dice Dios, te da promesas que si tú tienes un problema, Él te da 7 salidas a tu situación que estás pasando. O sea, tenemos todas esas promesas en las cuales Él nos ha brindado, Él nos ha ofrecido a través de la salvación. ¿Qué valor debe de tener la salvación para nosotros? Es lo mejor que todo ser humano podemos tener. Por eso debemos atesorarla. Filipenses 3, del 7 al 9 dice, pero todo lo que para mí
era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo el Mesías, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. O sea, Pablo está diciendo, yo tiré o hice a un lado o deseché todas mis credenciales. Pablo era fariseo de fariseos. Recuerden que él era una eminencia. Pablo era un sacerdote, pero dice que estimó como pérdida todo. Todo lo que tenía Pablo, todas las riquezas, todas sus credenciales, dices que la tiene por basura por amor a Cristo. Y dice que esto lo tiene como perdida para sus vidas. Entonces dice que eso lo valora más tanto el tener a Cristo, el conocerlo. Dice que él tiene todo lo que tenía, todo lo que hacía, lo tiene como basura, como estiércol, dice. ¿Para qué? Para la obediencia en Cristo Jesús, para la fe. Está hablando otra vez de la fe. Y recuerda que del hebreo traducido la fe es obediencia a la palabra. Entonces, así como Jesucristo se despojó de todo su poder, Él estaba allá en el cielo con el Padre Celestial y tenía todo. No tenía necesidad de venir a esta tierra a morir por ti y por mí. Pero sin embargo, se despojó de todo su poder para salvarte a ti y a mí. Si atesoramos la salvación en nuestro corazón, todo lo demás que tengamos no tendrá valor ni precio que se le compare. Es decir, si atesoramos las cosas espirituales, todas las cosas terrenales no tienen sentido, no tienen validez, no las tienes arraigadas en tu corazón, no tienes ambiciones de las cosas terrenales, tienes ambiciones de las cosas espirituales, que eso es lo que anhela Dios, que tengamos bendiciones de las cosas espirituales. Y la gente dice, si no veo las cosas materiales, naturales, entonces Dios no está conmigo, Dios no me bendice, Dios no me guarda, Dios no me cuida, porque han vivido toda su vida por la vista, por todas las cosas materiales. Y con Dios se vive por fe en la obediencia y teniendo anhelo por las cosas espirituales. Si somos salvos, debemos preocuparnos de la salvación de otras personas. Sí, ya que nosotros podemos ser un conducto de salvación para otros. En Santiago 5:20 dice, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. O sea, si tú haces volver a una persona del pecado, sacarlo del error, dice que se salvará su alma. O sea, la tuya te ayudará. Y dice que tus pecados postreros y anteriores y futuros, dice que los cubrirá el Señor. ¿Por qué? Porque hace regresar un alma pecadora a los caminos. Por eso hay muchos enfermos por causa del pecado y mucha muerte física y espiritual. ¿Por qué? Porque la gente está caminando sin Dios, está caminando sin salvación. Podemos ser de bendición para muchas personas y así llevar mucho fruto al cielo con Dios. Te motivo a que lleves la salvación a todas partes, a tu familia, a toda persona. Comparte la palabra, comparte el evangelio. Y gracias, hermanos, por este día, que tengas una mañana preciosa. Y voy a terminar con este versículo, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Te invito a que manejes la palabra de verdad primero en tu vida aplicándola y posteriormente la compartas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.